Mi nombre es Alberto y he conducido taxis en la ciudad de Monterrey desde hace muchísimos años. Con cada turno debo decirles que me he enfrentado a la soledad y a los misterios que la oscuridad de la noche trae consigo. Sin embargo, hubo una de estas que era bastante lluviosa y fría, la cual marcó un antes y un después en mi vida como taxista. Aquella noche estaba cayendo una fuerte tormenta sobre el techo de mi taxi. El bulevar estaba casi desierto. La mayoría de las personas se encontraban refugiadas en su casa. Yo había pensado en también refugiarme. Sin embargo, tenía que cumplir con mis labores porque había que entregar la liquidación de cada día. Estuve avanzando con cautela y con tranquilidad. Sabía que sería una noche difícil, porque ante un clima como ese, era difícil que las personas salieran a solicitar un servicio. Sin embargo, debo decirles que mientras avanzaba con cautela por una avenida, pude ver a lo lejos a una figura solitaria al borde del camino, agitándose frenéticamente bajo la lluvia. Fui reduciendo la velocidad y con esto, al acercarme, fui distinguiendo a una mujer, la cual manoteaba para pedirme ayuda. Noté que ésta llevaba a un niño en los brazos. La angustia se reflejaba en su rostro pálido y empapado. Por cómo iba vestida, noté que se trataba de una de esas mujeres que andan con vestido y con rebozo, cargando a sus bebés y pidiendo dinero en las calles. Supe de inmediato que la pobre no tenía en dónde vivir quizás, y estaba buscando cómo refugiarse de la lluvia. Por favor, ayúdeme. Necesito que me lleve a un hospital. La mujer gritaba, pero yo apenas alcanzaba a escucharla, porque el estruendo de la lluvia era bastante intenso. La mujer se acercó más, y yo bajé la ventanilla. En eso la mujer, casi gritando, me repitió lo que me había dicho momentos atrás. Por favor, ayúdeme. Mi hijo está muy enfermo. Se me está muriendo. Sin pensarlo 2 veces, le quité los seguros al taxi y le abrí la puerta trasera a la mujer, la cual se apresuró a entrar, acomodando al niño en su regazo. El pequeño estaba pálido, sus ojos estaban completamente cerrados, su respiración estaba entrecortada y su cuerpecito temblaba de fiebre y de dolor. Por favor, lléveme rápido al hospital, porque mi hijo se me está muriendo. Recuerdo claramente que la mujer me imploraba aquello con sus ojos llenos de lágrimas. Aceleré a través de la lluvia, esquivando charcos y vehículos, mientras que la mujer, en la parte trasera del carro, murmuraba oraciones y palabras de consuelo para su niño, el cual gemía débilmente, ya que su voz era apenas un susurro. Miré por el retrovisor y vi la angustia en el rostro de la mujer. La desesperación era cada vez mayor. El viaje para llegar al hospital fue una carrera contra el tiempo. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Cada minuto se alargaba dolorosamente. Finalmente, logramos llegar al área de urgencias. Detuve el taxi y vi cómo la mujer salió corriendo, con el niño en sus brazos, con su cuerpo frágil y débil, el cual estaba en una lucha contra la vida y la muerte. La observé claramente entrar al hospital. Supe que posiblemente aquella mujer me necesitaría, por lo cual me quedé esperando allí afuera en el taxi. Mi mente daba vueltas a la imagen de la mujer y su hijo. De verdad que le pedía a Dios en ese instante que lo salvara. De la misma forma que la mujer, me puse a rezar algunas oraciones conocidas. De estar concentrado, escuché como alguien, con sus nudillos, tocó a mi ventana. Al voltear, bajé el cristal. Se trataba de uno de los guardias de seguridad de aquel hospital. Muy buenas noches, caballero. Dígame a quién está esperando. Se lo pregunto porque necesito que mueva su taxi, porque está obstruyendo el paso de las ambulancias. Estoy esperando a una mujer que trajo a su hijo enfermo. No tardo, se lo aseguro. Solo quiero asegurarme de que la atiendan y ya me muevo de aquí. Deme chance. Ante mi comentario, aquel guardia frunció el ceño. Parecía un tanto molesto. A ver, dígame a quién trajo, señor, porque yo he estado aquí desde que lo vi llegar y no he visto a nadie que se baje de su taxi.
Mi corazón se aceleró en ese momento. Aquello que el guardia me decía no podía ser posible. Incluso le describí a la mujer y al niño, y el guardia, aún incrédulo, se alejó de mí y se metió al hospital para revisar y averiguar qué había ocurrido con aquella mujer. Pasaron un par de minutos y después, aquel hombre regresó, un tanto pálido e incluso tenso. No quiero asustarlo, señor, pero mire, esta no es la primera vez que sucede algo así. Ya antes otras personas habían traído a esa mujer y a ese niño. Esta es la primera vez que a mí me toca presenciarlo, pero aquí entre los guardias, esta historia ya es conocida. Sentí un escalofrío muy fuerte ante lo que me decía aquel guardia de seguridad, y yo le confirmé que era real, que la mujer había subido a mi taxi y que con mis ojos yo la vi cómo se bajó y entró al hospital para dejar a su niño en manos de los médicos. Sin embargo, aquel guardia me dijo que incluso revisó las cámaras de seguridad y en los videos se veía que en ningún momento alguien descendió de mi taxi. Por lo tanto, aquella mujer y aquel niño se trataban de fantasmas. El guardia me comentó que según los rumores, aquella mujer habría fallecido alguna noche años atrás, en la cual salió a la calle para buscar ayuda, alguien que le llevara al hospital a su niño porque estaba enfermo. Sin embargo, no se sabe cómo es que habrán muerto. Posiblemente fueron atropellados o simplemente murieron ante las inclemencias de la noche en la ciudad. De verdad que sentí mucho miedo. Por ello es que me despedí. Le agradecí a aquel hombre. Arranqué el taxi y me alejé del hospital. Las palabras del guardia me resonaban en la mente. Mientras tanto, seguí conduciendo por las calles oscuras, rezando y tratando de sacudirme la sensación tan extraña que me habían provocado aquellas apariciones. Al llegar a mi casa me sentí abrumado por una especie de mezcla entre miedo y fascinación. Sabía que tenía que compartir mi historia, no tanto como una advertencia, sino como una forma de prevenir y hacer saber que en la noche hay cosas terroríficas que se pueden llegar a experimentar. También debo contar antes de terminar que esa misma noche, cuando llegué a mi casa y al estacionar mi auto, sobre el cristal del copiloto se quedaron marcadas las manos de aquella mujer que en su momento de desesperación se acercó a mi taxi para pedirme ayuda. Este es un caso muy real, sin embargo lo dejo a su juicio. Sé que muchos me van a creer, algunos otros no. Sin embargo, sé que a todos, al menos una vez en la vida, nos tocará vivir alguna experiencia con el más allá. Desde hace varios años y hasta la actualidad, me he dedicado a trabajar como taxista en las noches en la Ciudad de México. Vivo cerca de un cementerio y siempre que paso por ahí, hay una sensación de frío y de miedo que se apodera de mi ser. Muchas veces cuando paso por ese lugar, trato de distraerme con algo, poniendo música, revisando el celular, cualquier cosa que no me haga voltear para el cementerio. Hace ya muchos años, cuando apenas empezaba, recuerdo que salí una noche. La densa oscuridad estaba cobijada por una capa de neblina, ya que horas antes había ocurrido una fuerte lluvia. Justo cuando esa noche pasaba cerca del cementerio, tomé un cassette de música y lo coloqué en el estéreo. De esta forma es que evitaba ver hacia dónde estaba aquel panteón. Una vez que puse la música, volví a voltear hacia el frente. Y en eso, pude ver como a unos 10 metros de distancia, la figura de una mujer parada en medio del camino. Parecía perdida. Su silueta apenas era visible entre la neblina. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Pensé que quizás se trataba de un fantasma, porque había muchas leyendas que se contaban de aquel cementerio. Por esta razón, es que traté de desviar mi auto, buscando salir por alguna de las calles cercanas. Esto no fue posible, porque en un abrir y cerrar de ojos, avanzando a una velocidad ligeramente alta, noté que la mujer ya estaba justo frente a mi auto. Ahí ya no tuve tiempo de reaccionar. El impacto era inevitable y sobre todo
muy fuerte. Noté cómo la mujer salió volando varios metros. Su cuerpo cayó inerte sobre el pavimento. Mi corazón latía desbocado. Sentía que había matado a esa pobre mujer. El miedo me estaba paralizando. Y aunque sé que está mal decirlo, pero el hecho de que la calle se encontraba desierta por las altas horas, les juro que la tentación de escapar se apoderó de mí. Pero algo dentro de mí, una chispa de humanidad quizá, me obligó a bajar del taxi y a enfrentar lo que acababa de ocurrir. Mientras caminaba entre la espesa noche, me iba acercando al cuerpo de la mujer, pero en eso escuché un ladrido muy extraño, un ladrido feroz que provenía desde la oscuridad, de la cual salió un perro negro, enorme. Sus ojos brillaban con una malicia sobrenatural. El perro se estaba acercando cada vez más hacia mí. Sus gruñidos resonaban en la neblina. Mi atención se desvió por un instante, tratando de evitar que aquel perro me atacara. Tuve que correr rápidamente para meterme al taxi. Azoté la puerta y subí los cristales. Desde ahí pude ver aquel perro negro, con su pelaje más oscuro que la noche y sus colmillos relucientes que me llenaron de horror. Ahí dentro, con las luces de los faros iluminando el pavimento, pude notar que la mujer a la que acababa de atropellar ya no se encontraba ahí tirada, y en el lugar donde yacía el cuerpo de la joven, ahora se encontraba aquel imponente perro que seguía ladrándome con mucha furia. Encendí nuevamente el auto. Estuve revisando la zona y efectivamente no había rastro de aquella mujer. No me quedó más que arrancar a toda velocidad, dejando atrás el cementerio y la horrible experiencia. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Solamente se trataba de que los rumores que se hablaban de aquel lugar eran completamente ciertos, pues en los cementerios es normal que ocurran este tipo de cosas a altas horas de la noche. Días después que comenté esa situación con mis compañeros del sitio de taxis, me dijeron que efectivamente a ellos ya les había tocado ver al perro negro cerca del cementerio. Sin embargo, estos me contaron que por esa y otras razones siempre han tratado de evitar pasar por ese y por algunos de los otros cementerios de la ciudad. Hasta la fecha no sé cuál fue el miedo más grande, si el de pensar que pude haberle quitado la vida a una mujer con mi vehículo, o que bien, aquello simplemente se trató de una aparición del más allá. Sé que solo es cuestión de tiempo para que otro evento así me ocurra. Uno nunca sabe, e incluso ustedes que escuchan este relato deberían tomar cuidados de no salir tanto de noche en sus autos, porque nunca saben cuándo se les aparecerá una entidad a bordo de sus vehículos. A lo largo de muchos años, he llevado a infinidad de clientes a bordo de mi taxi, cada uno con sus historias y sus destinos. Sin embargo, hubo una clienta que dejó una marca imborrable en mi vida. Se llamaba Doña Magda. Ella era una mujer adinerada, solitaria y muy triste. Sus hijos la habían abandonado y su esposo murió años atrás. Cada vez que necesitaba salir, Doña Magda me llamaba. Casi puedo decir que fui su chofer personal. Vivíamos a un par de cuadras de distancia, éramos casi vecinos, y con el tiempo se desarrolló un vínculo algo especial entre nosotros, una amistad es a lo que me refiero. Ella me tomó mucho cariño, y a menudo, cuando hablábamos durante los trayectos, me decía que ella estaba enferma, y que cuando muriera, me dejaría algo de su fortuna. Yo siempre sonreía, pensando que aquello era una simple cortesía de su parte, una amabilidad pasajera que con el tiempo quedaría en el olvido. Sin embargo, los años fueron pasando. Doña Magda fue envejeciendo y enfermando cada vez más. Una noche, la muerte terminaría visitando a la señora Magda en su hogar, ya que la enfermedad que padecía se agravó y la llevó a abandonar este mundo. Como era de esperarse, sus hijos, como buitres,
se pelearon por la fortuna de la pobre mujer. En lo personal, yo jamás esperé que la mujer me regalara o me diera algo. Yo simplemente cumplí con mi trabajo con mucho orgullo y me daba gusto haberle hecho compañía a la pobre mujer. Ya habiendo transcurrido varios meses, una noche, en la que el cementerio estaba abierto hasta altas horas de la noche, por aquello de las celebraciones del Día de Muertos, recuerdo que detuve mi taxi y entré. En mis manos llevaba una flor, la cual coloqué sobre la tumba de la señora Magda. Le lloré algunas lágrimas y me despedí, porque habíamos hecho buena amistad, y la verdad es que sí la extrañaba. Después de estar un rato ahí, regresé a mi taxi y continué trabajando. Pasaron las horas y ya prácticamente era la madrugada. De estar yendo de vuelta para mi casa, y al pasar cerca del hogar donde vivía doña Magda, recuerdo que el taxi se me comenzó a descomponer hasta detenerse abruptamente. El motor simplemente se apagó y no quiso arrancar. Comencé a girar la llave una y otra vez, pero el carro no respondía. Noté que de repente la cabina del taxi comenzó a enfriarse. Salía vapor de mi boca con cada respiración y el frío se volvió tan intenso que parecía calarme fuerte hasta los huesos. Fue entonces ahí cuando miré por el espejo retrovisor y alcancé a notar la figura de una mujer que estaba sentada en los asientos traseros. No me era posible reconocerla bien por aquello de la oscuridad. Sin embargo, el terror se apoderó de mí al instante y terminé corriendo fuera del taxi, dejando el vehículo abandonado en plena calle. Corrí y corrí hasta llegar a mi casa, ya que estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. Cuando entré, prendí una veladora que tenía ahí cerca de una imagen de la Virgen y me puse a rezar. Lo primero que me vino a la mente es que seguramente se me había pegado un muerto del panteón. Ya antes había escuchado que eso ocurría. Pasé un buen rato pensando en qué hacer. Sin embargo, mi miedo era mucho mayor, por lo cual mejor me metí a la cama y ya hasta la mañana siguiente fue que regresé por mi taxi. Para mi sorpresa, el motor arrancó sin problema alguno, como si jamás se hubiera descompuesto. Sin embargo, algo más me llamó la atención: el inconfundible aroma de un perfume, uno que era idéntico al que utilizaba doña Magda, había impregnado mi cabina. Intrigado, revisé la parte trasera de los asientos y en eso pude ver un bolso de mujer que se encontraba ahí sobre el asiento. Ese bolso también era idéntico a los que utilizaba doña Magda, y esto, junto con el perfume que era inconfundible, me llevaron a pensar que la persona, o mejor dicho, el fantasma que había subido a mi taxi, era el de la señora Magda. Después de arrancar el taxi y llegar a casa, abrí el bolso y fue ahí que me di cuenta que dentro había una gran cantidad de dinero en billetes. No me la podía creer. No tenía idea de cómo es que ese bolso había llegado hasta ese lugar. Sé que muchos quienes escuchen esta historia pensarán que posiblemente a otra pasajera se le pudo haber quedado aquel bolso. Sin embargo, ¿cómo se podrá explicar el hecho de que mi taxi prácticamente se haya quedado descompuesto justo afuera de la casa de aquella señora y que al día siguiente haya aparecido ese bolso con el dinero? Hasta la fecha no descarto que aquello fue un regalo de cortesía de mi fallecida patrona. Sé bien que en mi caso, ella me entregó ese dinero con grandes bendiciones. Por el caso contrario, a sus hijos, los cuales se quedaron con prácticamente toda su fortuna, este dinero no les duró. Al poco tiempo todos andaban prácticamente en la calle, endeudados, sin saber qué hacer. Es como si para ellos aquel dinero de su madre hubiera quedado maldito y se les hubiera quemado en las manos. A partir de ese día, cada vez que paso cerca de la casa de doña Magda, la cual ahora pertenece a otras personas que no son de su familia, o bien cuando paso cerca del cementerio, siento una mezcla entre tristeza y gratitud. La experiencia me ha enseñado que las promesas hechas con el corazón nunca se rompen,
sobre todo cuando se trata de amistades o en ocasiones de amores que llegan incluso a trascender más allá de la vida y la muerte. Siempre fui un escéptico respecto a los fenómenos naturales, y pese a que muchas personas en mi familia y algunos amigos también, a lo largo de mi vida me han contado sus experiencias de este tipo, en ese tiempo yo siempre pensé que estaban alucinando. Fue una noche en que iba de viaje por parte del trabajo. Yo vivía en ese tiempo en Guanajuato y debía viajar hasta Zacatecas. Era de noche y hacía bastante frío. Esa ocasión iba a bordo del auto del trabajo. Viajaba yo solo, y eso no me gustaba del todo. Siempre fui un tipo al que la soledad le provocaba una sensación incómoda en el pecho. Abrí la ventanilla y comencé a fumar un cigarro. Eso siempre funcionaba para relajar los nervios. Ese vicio lo aprendí de mi madre. La carretera estaba muy solitaria y pronto comenzó a llover. Apagué el cigarro y cerré la ventanilla. Encendí los limpiaparabrisas y presté mucha atención en el camino. Aquella lluvia pronto arreció. Se estaba desatando una fuerte tormenta. A causa de esto, me era complicado ver entre tanta oscuridad. No pude bajar mucho la velocidad, porque también era un hecho que debía llegar a cierta hora pactada a mi destino, y de no hacerlo, eso me provocaría problemas en el trabajo. Esto provocó que por un error me desviara del camino y tomara un tramo largo de carretera libre. Ese error complicó mucho las cosas. Un rato después, la visibilidad ya era mejor, porque la lluvia fue cediendo. Tenía la esperanza de encontrar el letrero donde me indicara cómo retomar la autopista nuevamente. Pronto tuve que bajar la velocidad, porque a unos 100 metros de distancia, vi que estaba parada en medio de la carretera una mujer que tenía a un niño tomado de la mano. De no frenarme, seguro los terminaría arrollando. Detuve al costado del camino mi automóvil. Había un pedazo de terracería y ahí me quedé. La mujer de inmediato se acercó a mí, saludándome. «Disculpe, señor, no quiero darle molestias, pero necesito de su ayuda. Es que mi carro se descompuso como 2 kilómetros adelante. Por favor, apiádese de nosotros. Yo no sé de mecánica y este lugar es muy peligroso». En aquellos años, no había celulares como ahora. Todo era más complicado al momento de pedir ayuda. «Súbase, señora. Con gusto le ayudaré en lo que pueda. Tampoco soy un gran mecánico, pero al menos, si no puedo hacer algo, la llevaré a donde pueda pedir ayuda». La mujer se subió y sentó al niño en sus piernas. Me llamó de inmediato la atención que la ropa de la mujer era tal cual a la moda de los años 80. Tenía un cabello también con mucho volumen, una blusa holgada y un pantalón de mezclilla muy descolorida. No di atención a eso y seguí manejando. La mujer iba muy callada, el niño también. Sus miradas estaban fijas en el camino. Ambos tenían los ojos muy abiertos y comencé a incomodarme porque ni siquiera parpadeaban. En su mirada había cierta frialdad y una sensación que me estaba dando miedo. Conforme me fui acercando al lugar que me indicaron, la brisa de la lluvia comenzó nuevamente a arreciar un poco. Detuve el auto al costado del camino, pero me era imposible ver el auto de la mujer. Aquel no estaba por ninguna parte, así que le pregunté: «¿Está segura que aquí dejó su auto, señora?». La mujer se quedó callada, por lo que tuve que repetir la pregunta. «Disculpe, señora, ¿aquí fue donde dejó su auto?». La mujer me miró con los ojos bien abiertos, y en eso, un par de lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Algo extraño estaba pasando, y lo digo, porque el niño que le acompañaba ya no estaba en sus piernas.
había desaparecido. Volteé hacia atrás para ver si de casualidad, en un descuido, el niño se hubiera pasado a los asientos traseros. Pero no, ahí no estaba. En eso la mujer se bajó del auto y caminó un par de metros. El miedo comenzó a invadirme, pero la confusión de no saber qué estaba ocurriendo me llevó a salir del auto. Me cubrí un poco de la lluvia con una chamarra que traía y caminé hasta donde estaba la mujer. Para mi sorpresa, esta ya no se encontraba ahí. Es como si se la hubiera tragado la noche, y del niño tampoco sabía de su paradero. Las luces del auto alumbraban el camino, y fue ahí que sobre la terracería pude ver 2 cruces que estaban enterradas sobre la tierra. Caminé escasos 2 metros, me agaché y comencé a leer lo que decían aquellas cruces. Una de estas tenía escrito el nombre de una mujer, y la otra cruz, que era más pequeña, tenía escrito el nombre de un niño. La mujer se llamaba Consuelo y el niño Juan. En ese instante me dio un fuerte escalofrío de pensar que lo que había subido a mi auto eran un par de fantasmas, los mismos que habrían muerto muchos años atrás, a los cuales se les rendían aquellas cruces de muerte. Me quedé contemplándolas un momento, y en eso sentí como si unas manos rasposas me estuvieran acariciando el cuello. Mi reacción fue un grito muy fuerte. Me sacudí el cuello con las manos y apresuradamente me subí al auto. Arranqué y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás aquellas cruces y la inexplicable experiencia que acababa de vivir. Desde entonces, no puedo olvidar la mirada perdida de la joven y del niño también. Seguramente murieron en algún aparatoso accidente. No imagino lo terrible que pudo ser. Es probable que ellos ni siquiera se hayan dado cuenta de que están muertos. Por eso es que siguen por ahí, buscando ayuda en las carreteras. Tristemente, esa es la realidad de los caminos del país y de todo el mundo. Pero jamás voy a olvidar que aquella noche no eran seres vivos lo que había llevado a bordo de mi auto. Viajar de noche por las carreteras solitarias siempre tendrá su dosis de suspenso, su dosis de tensión, pero nunca imaginé en mi caso que aquella noche encontraría algo más que oscuridad en mi camino. Estaba conduciendo por una remota carretera aquí de la República Mexicana. En eso, noté que necesitaba cargar combustible. Decidí detenerme en la primera gasolinera que vi. Aquel era un lugar pequeño y sombrío. Estaba demasiado solitario. Después de cargar el tanque de gasolina y de comprarme un café, me disponía a volver a mi auto, cuando en eso se me acercó un anciano. Buenas noches, joven. Mire, espero no ser una molestia, pero me gustaría pedirle un poco de su ayuda. Aquel anciano en realidad no me parecía alguien peligroso, así que le pregunté. Buenas noches, señor. No se preocupe. Pues dígame en qué le puedo ayudar. Si está en mis manos, cuente con ello. Muchas gracias, joven. Se ve que es buena persona. Pues mire, aquí atrás se me acaba de descomponer mi camioneta. Y pues mi rancho queda aquí como a 8 kilómetros. Pensaba irme caminando, pero como usted puede ver, la tormenta ya está por llegar. Así siento que no la voy a librar. Aquel hombre me señaló hacia donde se encontraba su rancho, y pude ver claramente cómo los relámpagos iluminaban el cielo. Como aquel anciano no parecía ofensivo, y realmente se veía necesitado, yo no podía dejarlo ahí, así que accedí a llevarlo. Durante el trayecto, el anciano me contó historias de su vida en el rancho, sus años trabajando la tierra, de sus animales que él tanto quería, y no podía faltar. Me contó de su esposa, que estaba esperándolo en la casa. Aquel anciano iba comiendo unas semillas de calabaza. Él por cortesía me ofreció, y yo no quise ser grosero, por eso es que tomé un pequeño puñado, y como no podía ir pelándolas, fue que me las metí todas a la boca.
La tormenta fue incrementando su fuerza. Esto mientras, al llegar al punto donde me indicó aquel anciano, nos fuimos adentrando en una terracería que parecía no tener fin. Con cada relámpago podía ver la silueta de la casa del anciano, a la cual nos estábamos aproximando lentamente. Finalmente llegamos y estacioné el auto frente a su casa. La fachada de aquel lugar tenía las luces encendidas, las cuales parecían darnos la bienvenida, como si alguien nos esperara con ansias. Aquel hombre estaba abriendo la puerta de mi auto, y en eso me preguntó: ¿por qué no baja a tomar algo mientras pasa la tormenta? Yo se lo sugiero porque por acá la lluvia puede ser peligrosa, y manejar a estas horas y así, la verdad está de pensarse. No tuve otra opción. La verdad es que yo no era un experto para conducir, y esas condiciones podrían traerme problemas. Al entrar a la cabaña, noté que aquella era como me la imaginaba. Era rústica y tenía un calor que provenía de una chimenea. La esposa del anciano era una mujer de aspecto frágil y con cabello bastante canoso. Aquella viejecita con dificultad se me fue acercando y me ofreció un té caliente. Agradecido, me senté en un sillón junto a la chimenea y comencé a beber aquel té. Mientras tanto, el anciano y su esposa estaban platicando en una de las habitaciones, mientras que el anciano se quitaba la ropa mojada que traía. El sabor del té era bastante extraño. Era algo así como a fierro. Pero el cansancio y el frío me hicieron beberlo de todas formas. Tampoco quería ser grosero. Me quedé contemplando el fuego de la chimenea y pronto comencé a sentirme cansado. Empecé a bostezar y mi visión se fue nublando hasta que perdí la conciencia. Me había quedado profundamente dormido, pues ya llevaba varias horas al volante, y aquella noche, al llegar a la casa, me sentí abrigado por el cariño y por el lugar donde vivían aquellos ancianos. Cuando desperté, estaba en la penumbra de una habitación desconocida. No podía siquiera moverme. Había una sensación de opresión sobre mí. Comencé a escuchar el estruendo de la tormenta, como si estuviera encerrado bajo tierra. El techo parecía estar cayendo sobre mí con cada trueno. Fue entonces que comenzó a susurrarme una extraña voz gutural que me hacía sentirme amenazado dentro de aquella oscuridad. Intenté gritar, moverme, pero estaba paralizado por completo. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y entonces pude notar que estaba exactamente en la misma habitación en la que me quedé dormido. Sin embargo, algo había cambiado bastante. Los muebles estaban rotos, polvorientos. Parecían haber sido abandonados desde décadas atrás. Las telarañas colgaban de las vigas expuestas y las ventanas estaban con los cristales rotos. Por el techo, toda la lluvia entraba y también el viento. Cerré los ojos con fuerza y traté de no pensar en todo lo que me estaba pasando. Quería olvidarme de aquella voz que me estaba atormentando. Mi abuelita siempre me había dicho que cuando tuviera miedo, me pusiera a rezar la Magnífica. Por suerte me la sabía, y fue que comencé a rezarla en mi mente. El miedo se apoderaba de mí, mientras aquella presencia seguía rondándome. Parecía que incluso el tiempo se había detenido en aquel lugar, y yo estaba siendo presa de algo que no podía comprender. De repente me pude levantar. Hice un grito desgarrador. Abrí los ojos de golpe y me encontré de vuelta sentado y viendo aquella cabaña. Sin embargo, no sabía cuántas horas habían pasado. Todavía no amanecía y la lluvia estaba aún golpeando con fuerza. Los relámpagos iluminaban todo y ya teniendo yo la posibilidad de moverme, fue que salí corriendo de aquella casa. Me subí a mi auto y lo encendí. El corazón me latía con mucha fuerza
y fue ahí que alcancé a echar el último vistazo a la casa. En ese momento, antes de que pisara el acelerador, un fuerte lamento provenía desde dentro. Pisé rápido el acelerador y me marché de allí. No sabía realmente qué estaba pasando, pero todo era evidente, porque aquel anciano seguro era un fantasma, y todo lo que viví fue realmente una ilusión, provocada por algo que realmente desconozco. No tengo explicación para aquello que viví. Fue tan fuerte aquella situación que experimenté, que semanas después, las pesadillas con aquella cabaña me atormentaban. Las revivía una y otra vez en mis sueños. En aquellos me veía atrapado en ese lugar y jamás podía salir. Sentía mucho miedo, y les juro que todo esto me llevó a tener que ir con una bruja para que me hiciera varias limpias, para que me rezara, para que me ayudara a quitarme toda aquella energía que seguramente se me había pegado por haber estado en contacto con entidades que estaban buscando algo de mí. Me siento afortunado de haber salido con vida, porque en la carretera estoy seguro que las entidades del más allá muchas veces son las responsables de accidentes y de las tragedias que arrebatan la vida a muchas personas cada año. Cuando me casé con Lucía, decidimos viajar para celebrar nuestra luna de miel. Aquella noche íbamos conduciendo en la carretera a bordo de mi camioneta. Ya llevábamos varias horas, la noche había caído. Lucía iba en el asiento del copiloto. Ella iba durmiendo porque el cansancio del día la había vencido. Parecía muy largo aquello, faltaban varias horas. La noche avanzaba y las luces de la carretera se extendían frente a nosotros, iluminando el largo camino que aún faltaba por recorrer. Bajé el volumen de la música para concentrarme en la conducción. A pesar del café que había tomado para mantenerme despierto, aún sentía el agotamiento acumulado de las horas del viaje. Mis ojos buscaban con inquietud los letreros de la carretera, cuando de repente, a lo lejos, divisé una sombra oscura justo en medio del camino. Iba avanzando por la línea que dividía ambos carriles. Iba yo muy rápido como para detenerme. Al principio, pensé que se trataba de una persona cruzando, pero a esa hora, y en ese lugar tan solitario, aquello parecía improbable. Antes de que pudiera distinguir con claridad, pasé rápidamente junto a la figura. La oscuridad y la velocidad me impidieron ver con detalle de qué se trataba lo que acababa de pasar ante mis ojos. El susto me hizo conducir aún con más cautela. Fijé mi mirada en el camino, tratando de ignorar la sensación tan incómoda que me invadía. Fue entonces cuando volteé, porque Lucía, aún dormida, se estaba estirando en el asiento. De estarla viendo, noté que una sombra oscura y densa parecía estar sentada sobre ella, abrazándola. Me quedé helado por un momento, porque no entendía qué pasaba. Aquello no tenía una forma definida. Todo pasó demasiado rápido. Comencé a sacudir a Lucía del brazo para que se despertara. Sentí escalofríos que me recorrían la espalda mientras veía cómo aquella sombra desaparecía lentamente, se desvanecía ante mis ojos. Lucía despertó, estaba agitada. Comenzó pronto a toser violentamente y entre sollozos abrió los ojos. «¿Qué sucede, Roberto?», me preguntó visiblemente confundida mi esposa y con un tono de voz muy débil. «Nada, linda. Solo creo que tuviste una pesadilla. No es nada más que eso». Traté de tranquilizar a Lucía, pero no le conté lo que acababa de presenciar, porque ella era una mujer que le daba mucho miedo todo aquel tema de fantasmas. Lucía asintió, pero pude ver en sus ojos un destello de preocupación. No supe cómo interpretarlo, se veía muy extraña. Continuamos el viaje en silencio. El ambiente era tenso
y cargada de una energía que no podía explicar. Lucía se volvió a quedar dormida. Yo seguí conduciendo, y al llegar al destino, las cosas transcurrieron de una manera normal. La luna de miel no tuvo incidentes aparentes. Sin embargo, días después que regresamos a casa, la situación tomaría un giro sombrío. Lucía comenzó a toser. No podía parar. De pronto aquella tos le hacía escupir sangre. Nos preocupamos por aquello que le pasaba, por tanto la llevé al médico para que le hicieran estudios. Aquellos doctores, tras una serie de exámenes, diagnosticaron un cáncer de pulmón avanzado en mi esposa. La enfermedad se propagó rápidamente por su cuerpo, y a pesar de todos los esfuerzos, aquellos médicos no pudieron salvarle la vida. Perder a mi esposa fue devastador. Durante años, me atormentó la idea de que algo maligno se hubiera cruzado en nuestro camino aquella noche. Empecé a leer sobre leyendas y creencias populares, buscando respuestas que nunca encontré en la ciencia. Con el tiempo, llegué a creer que la sombra que vi en la carretera fue algo más que una simple aparición. Aquella era una entidad de oscuridad, algún espíritu atormentado que había buscado cobijo en nuestra camioneta, y que tal vez esta fue la que se apoderó en el cuerpo de mi esposa, causándole la enfermedad que finalmente terminó con su vida. Y es que debo decir que mi esposa jamás había tocado un cigarro. Ella se cuidaba y hacía ejercicio. No había razón aparente de que aquello le pudiera ocurrir. Ahora en mis noches de insomnio, me pregunto si hubiera hecho algo diferente, una limpia, una purificación especial. Posiblemente todo aquello habría cambiado el rumbo de los acontecimientos y mi esposa estaría con vida. Pero ahora ya es demasiado tarde para respuestas. Por ello, lo único que les puedo aconsejar, que ante la primera duda que tengan sobre que les estén haciendo brujería o de que haya alguna energía en sus casas, busquen a alguien que les ayude, porque estoy seguro que eso les puede salvar la vida. La historia que les voy a contar le pasó a un primo. Ya tiene tiempo de que ocurrió. Sin embargo, el suceso dejó una huella en la familia que ha sido muy difícil de borrar. Mi primo Jaime trabajaba en una morgue. Como es bien sabido, cada día a ese lugar llegaban muchos cuerpos para ser revisados, para que también se les hicieran las autopsias. Es bien sabido que en la vida no importa que tengas mucho o poco, al final todos acabaremos en una plancha. Mi primo Jaime era muy solitario. Él pasaba todo el día en aquella morgue, atendiendo papelería o abriendo cuerpos. Para él ya era normal hacer todo aquello. Él pasaba muchas horas encerrado en aquel trabajo. Tenía poca vida social. Por ello es que cada que tenía oportunidad, salía por ahí con algún amigo o bien a hacer las compras. Iba de aquí para allá. Él aún era un tipo soltero. Sin embargo, toda la vida había estado enamorado de Erika, una de sus vecinas. Era su amor platónico. Sin embargo, y para mala suerte de mi primo, Erika ya tenía novio. Para Jaime, Erika era la mujer ideal. Él incluso llegó a comentarme que se visualizaba con ella, muy casado y teniendo hijos. Pero la vida siempre da sus vueltas. Les contaré que una ocasión, a Jaime, de estar en su trabajo, lo sorprendió que siendo una madrugada, le llegaron 2 cadáveres. Aparentemente habían tenido un accidente en una motocicleta. Cuando él llena los papeles de recepción y se da cuenta de quiénes eran aquellos cadáveres, él notó que se trataba de Erika y de su novio. Instantáneamente aquello le destrozó a Jaime el corazón. Él no lo podía creer. Sin embargo, tuvo que tomar fuerza porque tenía que trabajar, revisar aquellos cadáveres y hacer los informes respectivos. Cuando lo dejaron solo, él se tiró a llorar. Estaba bastante conmocionado. De ahí se dio cuenta que el cadáver del hombre estaba muy mal. Tenía la cabeza desprendida del cuerpo y un brazo también. Le faltaban algunos dientes y se le asomaba el cráneo por la piel de la cabeza.
Aquella chica, refiriéndome a Erika, había muerto de los golpes y tenía varias fracturas en el cuerpo. Mi primo Jaime observaba con las lágrimas en los ojos. Él sabía que era la última vez que vería a la chica. Ahí fue cuando de pronto, él comenzó con sus manos a acariciarle el rostro, a quitarle la ropa y a tocarla. Mi primo, extraña y perturbadoramente, comenzó a sentirse incitado por aquello, y pronto estaría sobre la chica haciéndole el amor. Realmente los detalles sobre aquello salen sobrando. Además, yo no estuve presente para saber exactamente qué ocurrió. Después de aquello, mi primo Jaime, ya muy satisfecho, hizo los reportes que tenía que hacer, y horas más tarde, vio cómo se llevaron aquellos cuerpos para que los familiares les dieran sepultura. Sin embargo, cosas extrañas pasarían los días siguientes. Yo era un poco distante de mi primo Jaime. Sin embargo, en la familia se decía que se estaba empezando a volver loco, que había un fantasma que lo perseguía en las pesadillas, en la vida diaria y a todas partes. En muchas ocasiones se decía que mi primo despertaba porque unas manos estaban apretándole el cuello, lo querían matar. Además de esto, mi primo Jaime comenzó a sufrir diversos accidentes, uno en auto y algunos otros en casa estando solo. A mi primo lo llevaron a hacerle limpias, a hacerle todo tipo de cosas. Sin embargo, nadie pudo retirarle aquel mal. Según lo que se decía, él traía un fantasma pegado, posiblemente uno que había atraído por haber estado tanto tiempo en la morgue. Sin embargo, para mi primo todo aquello fue una situación bastante fuerte, algo que de verdad lo enloqueció, hasta el grado que terminó quitándose la vida. Una mañana mi tía lo encontró en su cuarto colgado de una soga. Su mirada reflejaba cierto terror, una necesidad desesperante de escapar de esta vida. Posiblemente el sufrimiento que él percibía era muy grande. Ante los pies de mi primo había una carta, en la cual él comentaba prácticamente todas las cosas que yo les estoy platicando aquí. En esa carta él confesó lo que hizo con el cuerpo de aquella muchacha, y también sobre las pesadillas y las apariciones de las cuales estaba siendo víctima. Con todo aquello se llegó a la conclusión de que el fantasma de Erika era el que estaba atormentándolo por haberle hecho aquello mientras su cuerpo se encontraba en la plancha de la morgue. Mi primo llevó a que esa muchacha no descansara en paz, y por ello se dedicó a atormentarlo hasta que finalmente se lo llevó con él, muy probablemente directo hasta el infierno. Es muy lamentable lo que hizo mi primo. No es algo que me llene de orgullo. Realmente me da mucha tristeza. A veces las personas solitarias creo que viven acorraladas y se ven envueltas en polémicas como esta. Pero bueno, solo quería contarles este relato, porque a mí, de verdad que me ha resultado una situación muy perturbadora. En la vida en México, a veces pueden ocurrir cosas que parecen sacadas de una película. Donde yo vivo es un barrio bastante pobre, donde la gente se mata todos los días para salir adelante. En aquel lugar teníamos una vecina en la cual sufría mucho porque su esposo la golpeaba. Ella ya lo había denunciado en varias ocasiones, pero el tipo simplemente desaparecía, se ponía borracho por un tiempo y después regresaba para volver a golpearla. Aún así, aquella mujer, que tenía varios hijos que mantener, nunca se rendía. Esa señora tenía un negocio de tamales, con el cual le daba de comer y les daba escuela a sus hijos. Aquella señora de nombre Mari era muy conocida. Sus tamales eran ricos y tenía muchos clientes que le compraban. La situación de aquella mujer era muy particular, y pese a que la violencia doméstica en aquella zona es bastante común, cada noche que se escuchaban gritos en su casa, era de saberse que su esposo había llegado y estaba haciendo nuevamente de las suyas. Cuando eso pasaba, sabíamos que doña Mari no iba a salir a vender durante unos días, porque ella necesitaba ocultar los moretones en su rostro. En una de esas,
Una noche, se comenzaron a escuchar gritos muy feos en la casa de doña Mari. Al parecer, como era costumbre, don Chuy le estaba dando una buena golpiza. Aquello duró cosa de pocos minutos, y después todo regresó a la calma, cosa que nos pareció raro, porque aquello no pasaba así. Al día siguiente, doña Mari, como era costumbre, sacó su puestecito y se puso a vender los tamales como habitualmente lo hacía. Se le veía tranquila, relajada, muy amable como de costumbre. Era muy extraño saber que no tenía moretones y que no había sufrido como otras veces. Asumimos de inmediato que ella había encontrado la manera de ponerle un alto a su esposo. Quizá lo había corrido de la casa y por ello estaba así, mucho más relajada. En aquellos días recuerdo perfectamente que un domingo, para desayunar, le compramos algunos tamales de queso y también otros de carne con chile. Mi padre, quien era muy bueno para comer, recuerdo perfectamente que expresó algo muy particular. Vaya que doña Mari ya le está metiendo mejor carne, no que los pellejos esos que siempre le ponía a los tamales. Ojalá no cambie la cosa, porque así sí le compro más. Hasta ahí todo iba bien, sin ninguna novedad. Sin embargo, días después, noté que en la casa de doña Mari había varias patrullas. Era muy extraño, pero se estaba realizando un operativo policíaco, mediante el cual doña Mari fue llevada a presa. Al inicio creíamos que doña Mari, para salir adelante, se había dedicado a vender sustancias o cosas prohibidas. Sin embargo, la razón real fue mucho más perturbadora que aquello. Se comentaba que un vecino de atrás de la casa de doña Mari reportó que de un día para otro comenzó a oler muy pero muy mal. El tipo, preocupado, fue a tocar a la casa de doña Mari para reportarle aquello. Sin embargo, la mujer lo ignoró. Días después, aquel vecino no le quedó más que asomarse al patio trasero de la mujer, y ahí vio que doña Mari tenía los restos de un esqueleto de una persona, y tenía también las vísceras metidas en bolsas, junto con los órganos que estaban prácticamente a la intemperie, razón por la cual se desprendía aquella horrible peste. Cuando se hicieron las investigaciones, resultó que aquel cadáver que la mujer guardaba en su patio trasero era ni más ni menos que el de su esposo don Chuy. Las autoridades confirmaron que la noche de aquella última discusión, doña Mari se armó de valor, tomó un cuchillo y lo clavó una y otra vez, así muchas veces, en el pecho y en el abdomen de su esposo, acabando con él a puñaladas. La mujer confesó que perdió la cordura, que el coraje que sentía contra su marido la cegaron, la llevaron a matarlo, porque ya no soportaba más vivir en la violencia que aquel hombre le propiciaba. Doña Mari contaba que estaba arrepentida de lo que había hecho, porque cuando se le pasó el coraje, entendió que aquello era grave. Sin embargo, se topó también con otra realidad, pues se había quedado sin dinero para surtir la carne de los tamales. Por ello, es que cocinó a su esposo. Doña Mari cuenta que la noche de aquella situación tan horrible, ella mandó a los niños a dormir a la casa de una de sus hermanas, y los dejó ahí todos aquellos días. Por eso es que no se dieron cuenta de todo lo que había ocurrido. Pero, lamentablemente, con el tiempo, una verdad así no se puede ocultar. Hasta la fecha, doña Mari sigue presa, y su caso sigue sorprendiendo. Sin embargo, es bien sabido que este no es el primero que ocurre en México. Ha habido casos famosos los cuales son bastante similares a este, dejando saber que el mundo es más horrible y perturbador de lo que pudiéramos pensar, superando muchas veces lo que ocurre en las películas. Pero bueno, este es el relato que quería comentarles. Y a propósito, si están cenando o comiendo mientras lo escuchan, buen provecho. Hace ya muchos años, cuando era un estudiante de preparatoria, recuerdo que solía salir con mis amigos de la escuela. A veces íbamos a beber, a charlar. Éramos un grupo muy unido. Como éramos jóvenes y aventureros,
Recuerdo que teníamos una manía de ir a visitar una especie de casa abandonada que estaba muy cerca en el barrio. Ahí dentro metíamos bebidas y también jugábamos cartas o dominó, todo lo necesario para pasarla bien un rato. Recuerdo que entre las amigas que iban también, Julia llevó una tabla de Ouija, la cual aquella noche comenzamos a jugar. Yo me negaba mucho porque la verdad es que sí me daba miedo, pues ya había escuchado mucho hablar de los peligros de dicha tabla. Sin embargo, por la presión de todos, fue que terminé jugando aquello. El encargado de mover el indicador era Benjamín, y como la tabla de tanto estarle haciendo preguntas, no nos respondía, nos daba mucha risa. Creíamos que todo se trataba de patrañas, de cosas estúpidas que solamente funcionaban en la televisión. Sin embargo, en una de esas que estábamos ya cansados, habíamos dejado la tabla sobre una vieja mesa. De pronto, vimos cómo ésta comenzó a vibrar. El indicador se movía y tambaleaba. Aquello nos dejó completamente callados. Puedo decir que se nos borró la sonrisa. Sin embargo, a Benjamín, no tanto. Él parecía motivado. Estaba interesado en que continuáramos. Varios nos negamos, sin embargo, por acuerdo mutuo, fue que todos llegamos a la conclusión de que o todos jugábamos o mejor nadie. Al final, la necesidad de satisfacer nuestra curiosidad nos llevó a sentarnos nuevamente frente a la mesa. Benjamín tomó nuevamente el control de aquel indicador y comenzamos a hacerles preguntas. Nuestros cuestionamientos iban relacionados a sobre quién estaba detrás de aquello moviendo la tabla. Fuimos obteniendo varias respuestas. Se nos dio el nombre de un supuesto asesino serial que había atacado a una familia en aquella casa. Aquello despertó nuestra curiosidad, así que empezamos a indagar muchas más cosas sobre aquel caso. La verdad es que sí estaba dándonos bastante miedo. Sin embargo, aquella entidad nos pidió que solo podríamos retirarnos de la casa con su permiso. De lo contrario, él nos haría pagar muy caro aquello. Cuando dieron las 2 de la mañana, era momento de retirarnos. Le dijimos a aquella entidad que necesitábamos irnos, pero ésta se negaba. Decía que había más cosas que quería contarnos y pedirnos. Para esto, no nos quedó más que dejar así el juego pendiente. Julia, quien era la dueña de la tabla, al ver que realmente esta funcionaba, decidió que lo mejor era dejarla allí en esa casa y no volver nunca más. Ella tenía miedo de llevarse alguna energía a su casa. Todos aparentemente estábamos de acuerdo con ello, porque sí estábamos conscientes de que lo que habíamos vivido podría representar un peligro, pero nunca falta quien se quiere hacer el valiente, y para esto Ángel decidió que él podía llevársela. De hecho, prácticamente nos obligó a que se la entregáramos. Tratamos de persuadirlo de que aquello no era buena idea, pero no logramos convencerlo. Por esto es que él guardó aquella tabla en su mochila y la llevó para su casa aquella noche. Él estaba entusiasmado con los alcances de dicha tabla y por lo tanto había prometido seguir practicándola a solas. Es necesario recalcar que aquello no era para nada una buena idea. Y sobre todo, después de aquello que nos habíamos enterado referente al asesino serial. Después de aquella noche, las juntas en aquella casa prácticamente se fueron dispersando, de la misma forma aquel grupo de amigos. Habrán pasado cerca de 3 meses y yo le perdí la pista a prácticamente todos mis amigos. Pero una tarde, recuerdo que recibí un mensaje a mi celular. Se trataba de Benjamín. Él me preguntaba si podía llamarme, porque era urgente. Le hice saber que sí, y cuando recibí su llamada, comenzamos a charlar. En aquella conversación, mi amigo Benjamín comenzó a contarme de que, la noche anterior, Ángel había cometido una locura en su casa. Aparentemente algo lo había poseído y lo llevó a perder la cabeza. Como consecuencia de aquello, Ángel cometió un asesinato contra uno de sus hermanos. Según lo que se comentaba, Ángel perdió la cabeza y mientras su hermano dormía, este lo atacó con un cuchillo.
Lo clavó varias veces en el cuello, en la cara, en el pecho, quitándole la vida de una forma brutal, despiadada y aterradora. Me quedé completamente asombrado por lo que acababa de escuchar. Sin embargo, cuando se relacionó todo con la ouija, fue que entendí que algo andaba mal con esa tabla y que probablemente, desde que Ángel se la llevó a su casa, es que las cosas se habían puesto tan mal. Según los parientes de mi amigo, desde semanas atrás, Ángel había presentado una extraña circunstancia de salud, una especie de convulsiones las cuales jamás en su vida había presentado. Los médicos no sabían cómo atribuir aquellos síntomas, porque después de algunas tomografías todo marchaba bien. Sin embargo, quienes jugamos a la ouija aquella noche, entendimos a la perfección lo que había ocurrido. Seguramente de tanto estar jugando mi amigo Ángel, fue que se le metió aquel demonio, aquella entidad que estaba poseída dentro de la tabla, aquella que pertenecía a aquel asesino serial. Mi amigo Ángel está encerrado en una prisión. No he sabido mucho de él. En realidad me da mucho miedo acercarme y recordar todo aquello que vivimos. Lamento que su familia haya tenido que vivir una situación así, pero también es de mencionar los peligros que lleva consigo el jugar a cosas desconocidas como lo es la tabla de la ouija. Hay fuerzas que están más allá de nuestra comprensión y a las cuales deberíamos respetar, mantenernos alejados, porque es un hecho que son muy fuertes y tienen el poder de dominar incluso nuestras mentes. De esa forma, podrían crear dentro de nosotros un monstruo, un asesino o una forma despiadada de nosotros que puede hacer mucho daño a quienes más queremos, tal y como en esta historia le pasó a mi amigo Ángel, quien acabó despiadadamente con la vida de su hermano. Fue para los años en los que estudié la preparatoria que saqué mis peores conductas y mis actitudes de rebeldía. Mis malas calificaciones me llevaron a reprobar, por lo cual mi padre se enfureció de tal manera que no le quedó remedio que darme una lección. Y es que tendría que pasar casi medio año para que yo pudiera reiniciar el semestre. En aquellos años me costaba trabajo valorar el esfuerzo de mis padres, sobre todo de mi papá, quien trabajaba en una obra como albañil, llevándose unas friegas día a día en el sol, cargando pesados bultos de cemento, de mezcla. Pero también a veces cuando uno es joven, es bien vale madre y no entiende el esfuerzo que se hace para llevar un plato de comida a la mesa. Pero mi padre no era de esos hombres que se quedaban con los brazos cruzados. Un día recuerdo que me levantó bien temprano. Andaba yo bien crudo porque me había ido a tomar con unos amigos. Recuerdo que mi papá me quitó las cobijas y me gritó enfurecido: Ahora sí ya estuvo, pinche cabrón. Te voy a llevar a trabajar conmigo, porque aquí en mi casa yo no voy a criar huevones. Ya hablé con el arquitecto y me dijo que aunque sea barriendo y cargando mezcla, pero te va a poner a trabajar, para que así entiendas lo que tengo que sufrir para darles de tragar a ti y a tus hermanos. Yo tanto que me he esforzado para darles estudio, para que no tengan que acabar como yo. Pero ni tú ni tus hermanos han aprendido a valorarlo. Por eso es que ahora te vas a ir a trabajar y todo lo que ganes se lo vas a dar a tu madre, para que así comprendas lo que cuesta un plato de comida. Ver a mi papá así de enojado hizo que me diera mucho miedo. Él era un hombre ya mayor, pero estaba bien curtido. Estoy seguro que de ponérmele al tanto, con un solo trancazo me hubiera mandado al piso. No, pues sí está bien, apá, pero no se enoje. Ahorita ya me cambio, ya me voy con usted. Cuando me levanté, ni siquiera me bañé ni nada. Me puse lo primero que encontré de ropa y mi mamá entró al cuarto para darme una bolsa con un par de tortas. En cuanto me dio la bendición, escuchamos cómo afuera de la casa una camioneta comenzó a pitar. El chofer estaba desesperado, parece que ya iban tarde, porque estaba a grite y grite. Mi papá me dio una palmada con mucha fuerza en la espalda. Era hora de salir. Una vez que nos trepamos en la camioneta, pues ahí vamos. La verdad es que estaba todo muy asustado. No sabía qué iba a ocurrir, porque jamás antes había trabajado, y menos en un trabajo tan pesado. Después de casi media hora de recorrido, y después de haber levantado a otros 2 albañiles,
Llegamos a un terreno de construcción, donde se estaban levantando un edificio de departamentos. Aquella torre tendría cerca de 15 pisos, se veía imponente, y pues bueno, era mi primer trabajo y estaba aterrado. Pues allá como pude me fui acoplando. Al principio me ponían a cargar materiales, a llevar el cemento, a arrimar la grava. Eran cosas bastante simples, sin embargo bastante pesadas. Una cubeta de esas, la verdad no sé cuánto pese, pero para un joven inexperto como yo, era una buena friega. Recuerdo que aquella obra estaba liderada por un arquitecto llamado Jaime y por otro tipo llamado Zacarías. Aquellos constantemente estaban supervisando la obra, a los trabajadores sobre todo. A aquel que vieran sentado prácticamente lo corrían. Eran muy exigentes, extremadamente duros. Cuando se acercaba la fecha para la entrega, recuerdo que habilitaron un turno nocturno para que así se acelerara el proceso y todo se entregara en tiempo y forma. De lo contrario, al arquitecto podrían meterle una demanda, y eso él no estaba listo para permitirlo. En mi caso me tocaba ir una semana de trabajo en el día y otra semana en la noche. Ahí en ese punto dejé de trabajar junto con mi padre, pues ya le había agarrado un poco a ciertas tareas y admito que ya le andaba agarrando el gusto al trabajo. Fue para una noche y recuerdo perfectamente que ya casi todo el edificio estaba terminado, pero aquel día, como me había tocado trabajar en el penúltimo piso, después de que acabé de cenar, se me antojó subir para fumarme un cigarro, además de que la vista desde allá era realmente espectacular. Aquella jornada nocturna era más solitaria que la del día, pues solamente se contemplaba a 10 o 15 trabajadores para que hicieran labores. Recuerdo que pasarían apenas de la medianoche, y subí sigilosamente las escaleras para llegar hasta el techo, porque de saber el arquitecto que estaría fumándome un cigarrillo ahí, era seguro que me pondría una buena regañada. Fui caminando paso a paso. Estaba muy oscuro allá arriba. Recuerdo que abrí la puerta lentamente, y en eso comencé a escuchar unas voces que provenían de ahí mismo de la parte más alta del edificio. Eran una especie de murmullos, no solo de una persona, sino de varias. Me llamó mucho la atención, porque pensé que alguien andaba por ahí haciendo alguna maldad. Por ello es que traté de ocultarme entre los materiales y las cosas que había ahí. Para eso fue que me di cuenta de algo realmente que me sorprendió. Debo contarles que ahí arriba estaba el arquitecto Jaime junto con don Zacarías y estaban acompañados de una extraña mujer. Apenas si se podían ver. Lo digo de esta forma porque estaba oscuro, pero lo que llamó mucho mi atención es que sobre el piso había un círculo de velas, las cuales iluminaban un par de retratos. Aquellos no logré identificarlos a la perfección, ni saber de quién eran las fotos. Estaba a unos varios metros de distancia, por lo tanto, me quedé ahí oculto para ver qué es lo que ocurría. No alcanzaba a escuchar muy bien. Sin embargo, aquella bruja le decía al arquitecto y a don Zacarías que para que la obra culminara con éxito y quedara protegida de envidias y demás peligros, era necesario entregar el alma de 2 personas, de preferencia de 2 trabajadores. Por lo que logré escuchar, aquello era bastante común en las obras, pues el diálogo que tuvo la mujer con el arquitecto y con el otro señor realmente era muy clara. Estaba aterrado, no sabía perfectamente qué hacían, sin embargo era claro que era brujería. Aquella mujer caminaba alrededor del círculo de velas. Con un ramo de hierbas iba sacudiendo y rociando una especie de agua maldita. Hacía unos rezos desconocidos. Me daba mucho miedo, y aunque yo no sabía mucho de brujería, era bastante evidente que estaban deseándole el mal a 2 personas para sacrificarlas en nombre de la construcción. Comenzaron a darme muchos escalofríos, tanto así que preferí retirarme lentamente antes de ser descubierto y que eso me llevara a pagar unas horribles consecuencias. Cuando llegué al área en la que me tocaba trabajar, me sentía pálido, me temblaban las manos, estaba completamente aterrado. Traté toda la noche de disimular y lo logré,
Sin embargo, cuando llegué a la casa a la mañana siguiente, estuve durmiendo toda la tarde. No sabía si era adecuado regresar, porque sabía que esa obra estaría maldita. No me atreví a contarle nada a mi padre, porque sabía que me consideraría como un loco y me regañaría, incluso hasta podría golpearme. Traté de disimular los días siguientes, dejé que las cosas fluyeran, pues en sí ya solo faltaban un par de meses para terminar aquello, y de esa forma yo regresaría nuevamente a estudiar. Cabe mencionar para esto que una mañana que llegué con mi papá a trabajar, íbamos nuevamente en aquella camioneta. Estábamos como a unos 100 metros de entrar a la construcción, cuando en eso vimos que había patrullas y había mucha gente, muchos morbosos que estaban observando algún evento trágico que acababa de ocurrir. Cuando la camioneta llegó y nos bajamos, la policía tenía acordonada una área. No se nos permitió pasar de ahí. Sin embargo, nos subimos hasta el segundo piso para ver desde una de las ventanas aquel suceso trágico que acababa de suceder. Resulta que un par de horas antes, durante la madrugada, un par de albañiles que estaban montados en unos andamios y estaban enjarrando la fachada del cuarto piso. Por extrañas razones, nadie sabe cómo, pero el armado de los andamios se vino completamente abajo, provocando la muerte instantánea de aquellos 2 hombres que trabajaban en la obra. Me puse pálido nuevamente, las manos comenzaban a temblarme y el escalofrío me recorría todo el cuerpo. Sabía perfectamente que aquello había sido planeado con la brujería, por ello es que aquellas 2 personas habían muerto, porque la razón es que fueron entregados en sacrificio a las energías oscuras para que así, supuestamente, aquella construcción quedara bendecida. Recuerdo que el arquitecto se acercó a los trabajadores y nos dio la noticia de que ese día podíamos retirarnos a casa, pues se iban a hacer investigaciones y la policía estaría presente todo el día realizando esas labores. Al día siguiente que regresamos, recuerdo a la perfección que sobre el piso donde quedaron muertos aquellos hombres se encontraban 2 fotografías, había algunas velas y pensé de inmediato que reconocía la silueta de las fotos que estaban ante mí. Era real, se trataban de las mismas fotos, incluso hasta los mismos marcos que había visto noches antes en la azotea, en el mismo ritual que hizo la bruja junto con el arquitecto y el otro patrón. No lo podía creer, la brujería había funcionado. La verdad es que todo fue lamentable. Sin embargo, a mí la necesidad me empujaba a seguir ahí. Estuve con mucho miedo todo el tiempo que me faltaba por terminar. Jamás hablé con alguien de esto. Por ello es que no mencionaré los lugares ni los nombres de las personas, porque no quiero represalias. Simple y sencillamente quería compartir esta historia con ustedes. No es una novedad que en las grandes construcciones siempre se entregue un alma. Ha habido muchos casos que incluso pueden investigar en internet. Esto es algo más común de lo que se parece. Por ello es que si trabajan en una obra, les pido que se cuiden, porque el día de mañana ustedes pueden ser los siguientes en perder la vida en su trabajo, en la obra. Hay algunos que simplemente mueren y otros se cuenta que los entierran con cemento bajo los cimientos. No sé qué tanto sea eso verdad, sin embargo, de que mueren albañiles por ser entregados al mal, eso es real. Hace ya varios años me pasó un acontecimiento muy extraño. Desde toda mi vida he trabajado como albañil y en aquella ocasión estaba trabajando construyendo una casa junto con otros 6 albañiles y nuestro patrón. Aparentemente aquel sería un proyecto sencillo, eso sí duraríamos un par de meses en él, pero por la experiencia que teníamos había mucha confianza de que las cosas saldrían a la perfección. Para esto empezamos a encontrarnos con ciertas dificultades, sobre todo porque 2 de los trabajadores tuvieron que ser llevados a otra obra. Era apenas el tercer día y las circunstancias estaban un tanto tensas, pero aún así, a como podíamos le íbamos echando ganas. Apenas estábamos construyendo los cimientos de aquel lugar.
Estábamos escarbando a duro y duro, y en eso, a mí me llamó la atención que con la pala, entre la tierra alcancé a ver algo muy extraño. Se trataba de un objeto brillante. Me llamó la atención y por ello es que removí la tierra con mis manos, hasta que por fin, ante mis ojos se encontraba una especie de joya, algo muy especial, sin embargo, que me provocó escalofríos desde la primera vez que la vi. Aquello se trataba de una especie de colgante. Tenía una cadena de oro que sostenía una pieza circular aparentemente también de oro. Sin embargo, en esta estaba grabada una especie de estrella invertida. Ustedes ya saben, la que representa el símbolo satánico. Dentro de la estrella había dos pequeñas gemas de color rojo, las cuales representaban los ojos del innombrable. En ese primer momento no la vi a detalle. Lo primero que hice fue guardarla, pues me parecía bastante extraño haber encontrado un objeto de tales características en dicho lugar. Lo digo porque las casas en aquel lugar no tenían muchos años de haber sido empezadas a construir. Era raro, pero no sé. Mejor guardé aquella pieza para observarla mejor ya estando en la noche en la casa. Aquella misma noche, estando en casa, cuando mi esposa se durmió, saqué la pieza y comencé a revisarla. Al parecer era completamente de oro tanto la cadena como el colgante. Sentí que había sido mi día de suerte, porque de poderla vender, seguro me darían un muy buen dinero. Como imaginé que si la dejaba en la casa guardada, alguno de mis hijos, como eran bastante curiosos, podrían encontrarla y perderla. De esa forma, la colgué en mi pecho y ahí la tuve, porque sabía que era el lugar más seguro. Sin embargo, debo decir que a partir de que me la puse, sentí que la mala suerte comenzó a invadirme, o al menos eso pensaba. Pues al día siguiente, cuando comenzamos a echar las primeras bardas, recuerdo que ese día llevaron a 2 empleados nuevos que pensaban sustituir a los 2 que se habían ido. Recuerdo que uno de estos empezó a hacer una barda, pero al parecer era inexperto, porque estaba haciendo puras porquerías. Me acerqué para regañarlo, para corregirlo, pero en eso, cuando hice un pequeño movimiento en la base de la barda, con el cual pretendía mostrarle su error, aquella barda cayó completamente. No era una barda muy grande, sin embargo, se perdió algo de material. Justo en ese momento, el patrón venía llegando, y como yo estaba en la escena, a mí fue a quien se me culpó. Le comencé a decir al patrón que no era mi culpa, sino del nuevo empleado llamado Germán, el cual, al parecer, no tenía nada de experiencia. Comencé a hablar pestes de aquel muchacho, sin embargo, resultó que era un sobrino del patrón. Por ello, es que él se puso de su lado. En ese momento la cosa quedó en el aire. Sin embargo, llegado el día de la paga, aquel patrón me descontó una cantidad. Cuando le pregunté que por qué había sido eso, él me dijo que se me había descontado porque era necesario recuperar el cemento, la arena y algunos tabiques que se quebraron con la caída de aquella barda. Me pareció bastante injusto aquello y comencé a reclamarle, pero fue en vano, porque al saber que aquel muchacho era pariente del patrón, pues yo tenía todas las de perder. Sin embargo, las cosas yo no las iba a dejar así, pues al día siguiente fui a reclamarle a ese muchacho. Como era la hora de la comida, lo agarré solo y le dije que pues qué se traía, que por qué no daba la cara a los problemas. Aquel muchacho se puso en un tono muy prepotente, por eso fue que nos empezamos a agarrar a golpes. Sin que metiera las manos le di una trompada, luego fue a dar al piso, ahí le metí unas patadas. El maldito estaba grite y grite como un niño, un llorón, y en eso fue que los demás se arrimaron a defenderlo. Como se imaginarán, nuevamente quedé en manos del patrón. Me puso una buena regañada y me amenazó de que a la siguiente me iban a correr. Con aquello yo ya me sentía muy incómodo trabajando en ese lugar, y de alguna forma, pero hasta ese momento no atribuía la mala suerte al colgante que traía. Y si piensan que aquello fue todo lo que me ocurrió, pues se equivocan.
aún faltaba más. Pues verán que 2 días después se perdió material. Según lo que se dice, se perdieron unos costales de cemento, algo de varillas y algunas otras cosas más. De esta forma el patrón junto con el dueño del terreno supuestamente iniciaron una investigación. Para mí que nada más se hicieron mensos, pero al final terminaron echándome la culpa a mí, supuestamente porque era el único que tenía la intención de recuperar dinero por aquello de lo que me descontaron de la barda. Ahora sí que ya se la habían sacado. ¿Por qué me estarían culpando de aquello? Yo era inocente. Como sabía que la idea era correrme, me agarré bien de mi dignidad y les dije que ya no quería trabajar para ellos, porque me estaban haciendo la vida difícil, y como el Germán era pariente del patrón, pues era obvio que tenía sus preferencias. Me enojé muchísimo, así que fui a recoger mi mochila y mis herramientas. Cuando me agaché para recoger mis cosas, recuerdo que como traía la camisa un tanto abierta, se me salió del pecho aquel medallón. Me llamó mucho la atención porque supe que la mala suerte había llegado desde que lo encontré. De esa forma se me ocurrió una idea. Como supuse que conservar aquello me traería solamente desgracias, por ello es que me lo quité y lo metí en la mochila de aquel bastardo de Germán. Pues ahora sí ya te fregaste, pendejo. Si esta cosa trae la mala suerte, pues yo quiero que te traiga la peor de las suertes. Quiero que sufras, perro. Es más, incluso si te mueres, estaría mejor. Así ya no vas a andar jodiendo a nadie más. Estoy seguro que te irá tan mal que ni siquiera el patrón, que es tu pariente, te va a poder ayudar. Así que agárrate porque ahí va la mía. Rápidamente y sin que nadie me viera, me quité aquel colgante y lo metí en una de las bolsas más pequeñas que tenía aquella mochila de Germán, una de esas que casi pasan desapercibidas y seguramente pasaría mucho tiempo para que metiera algo ahí y hasta entonces se daría cuenta de la presencia del medallón. Satisfecho con mi hazaña, me retiré, me fui a mi casa y comencé a hacer llamadas para contactar a otro patrón que me diera trabajo, porque mi familia no se iba a quedar sin comer. A los 3 días yo ya estaba trabajando con otro patrón. Aquel era un buen amigo y cuando le conté me dijo que me creía. Él me tenía confianza y me contó que el antiguo patrón tenía muy mala fama en las obras. Con ello confirmé que seguramente estaba aliado con Germán para hacer aquellas trácalas y así sacarles dinero a los trabajadores. Me involucré rápido en mis actividades. Habrá pasado semana y media, cuando en eso llegó uno de los albañiles que estaba en la obra anterior. Él se incorporó también a trabajar como compañero. En cuanto me vio, me saludó, y cuando le pregunté cómo iban las cosas en la otra obra, me dijo muy asustado que repentinamente la habían frenado. La iban a parar por unas 3 semanas, en lo que encontraban a otro encargado que llevara a sus obreros para terminar. Me sorprendió mucho aquello, por eso le pregunté: «Chis, pues ¿qué pasó con don Pedro, aquel patrón? No me digas que ya lo corrieron por tranza». Aquel albañil agachó la cabeza y como muy preocupado me respondió: «No, pues ojalá yo hubiera sido eso. La cosa fue más grave. Déjame contarte que, cuando tú te fuiste, empezaron a pasar muchas cosas, pequeños accidentes. Los albañiles empezaron a decir que la obra estaba maldita, pero lo peor vino cuando una noche, aquel patrón, como era pariente del Germán, pues le dio un aventón a su casa. Era bien sabido que el Germán vivía en un barrio bien peligroso, y como la troca del patrón era muy bonita y del año, pues haz de cuenta que cuando iban llegando a la casa del Germán, pues que llegan unos tipos, unos chacales, y que se le acercan y a punta de pistola los bajaron. Al patrón le pidieron las llaves de la troca, y como éste se negó a entregarlas, pues ahí mero lo hincaron, le metieron la pistola en la boca, y pues que le jalan al plomazo. No, pues nomás los sesos le volaron. La camioneta dicen que quedó toda embarrada de sangre. Aquellos tipos eran sanguinarios, no tuvieron piedad, ni siquiera les dieron oportunidad de escapar, de defenderse. Y como te imaginarás, pues al Germán tampoco lo dejaron ir, porque de unos trancazos lo tumbaron al piso, lo aventaron arriba del cuerpo de su pariente, y ahí mismo le metieron 2, 3 plomazos,
Y pues era lógico que no iba a sobrevivir. Le metieron una chinga a aquellos tipos, quienes rápido se subieron a la camioneta y se pelaron pa'l cerro. Pues es bien sabido que ni los van a agarrar, el caso ya debe haber quedado cerrado. Y por ello, pues el dueño de la casa está buscando a alguien más quien le termine. Con esto que te cuento, pues los otros compañeros realmente pensaron que había una maldición en la obra. Por eso cada quien corrió. Y pues mírame, ahora yo acá ando. Nomás no le vayas a decir a nadie todo lo que te conté. Realmente hay mucho miedo sobre el tema y no me gustaría terminar embarrado en eso. Después de aquella charla, me incorporé a mi trabajo. Realmente estaba asombrado, preocupado. Sentía un poco de culpa, porque a mi saber, el haber colocado aquel medallón en la mochila de Germán seguramente es lo que le trajo la tragedia y la desgracia. Y como aquel patrón, don Pedro, estaba con él, pues también la terminó llevando. Al final ambos fueron unos malditos conmigo, y aunque no me hubiera gustado verlos terminar así, pues ni modo, a veces así es la vida. Es muy cierto aquella frase que dice que el que la hace la olvida, y el que la recibe nunca. Sin embargo, ante los ojos de la vida, las cosas nunca se quedan sin cobrar, pues cada quien le toca lo suyo. Y ahí está, aquellos dos terminaron bajo tierra, siendo comidos por gusanos. Con todo esto me queda muy claro que hay fuerzas ocultas, malignas, que tienen un gran poder sobre todo lo que existe, y por ello es que así como pueden crear, también pueden destruir. Por ello tengan cuidado con todos los objetos que meten en su casa, con aquello que se encuentran en la calle, ya sea un anillo de oro, un arete, por muy bonito que esté. Ustedes no saben si se están llevando un gran mal a sus vidas, a la de los suyos. Uno nunca sabrá el pasado de los objetos, por ello es mejor dejarlos ahí. Pero es real que nadie va a dejar tirada alguna pieza de oro que se encuentre, aunque con esto esté condenando su vida a la mala suerte y la tragedia. Mi amiga Jessica era una mujer bastante extraña. Ella era una chica muy solitaria, y pese a que íbamos juntos en la preparatoria, ella no tenía muchos amigos. Era la típica mujer que se sentaba hasta atrás y que no le gustaba mucho que la vieran. La razón es que ella no era muy bonita, además tenía cierto sobrepeso. A Jessica le gustaba vestirse completamente de negro, pintarse los labios también de tono oscuro. Tenía costumbres muy raras. Le gustaba mucho la música gótica, metálica y todo ese tipo. Los compañeros de la clase, por su condición física, la verdad es que le hacían mucho bullying. Se burlaban de su aspecto e incluso le hacían constantes travesuras. Le arremedaban su manera de hablar. En pocas palabras, mi amiga Jessica era la burla del salón y también en parte de la escuela. Con el tiempo, poco a poco, Jessica y yo nos fuimos haciendo amigas. Todo ocurrió porque ella era muy inteligente hasta eso, sacaba buenas notas en los exámenes, y en una ocasión, Jessica me compartió las respuestas de algunas preguntas. A partir de ahí nació nuestra amistad. Comenzábamos a andar juntas en el receso, a todas horas, incluso fuera de la escuela. En ocasiones, por las tardes, nos veíamos para ir al parque a platicar, compartir ideas, entre otras cosas. En una ocasión recuerdo que Jessica me invitó a comer a su casa. A mí me pareció bastante extraño aquello, pero bueno, sabía que ella era una chica solitaria, y la verdad es que pese a que yo sí tenía más amigos, se me hacía feo negarme a su invitación. Por eso es que acepté. Aquella tarde, saliendo de la preparatoria, nos fuimos juntas en el camión. Llegamos hasta su casa y ahí su mamá nos recibió muy gustosa. La señora Regina, con un tono muy amable, nos invitó a pasar al comedor. Nos había preparado una rica carne, un caldo y una sopa. La verdad es que su mamá tenía muy buen sazón. Estuvimos comiendo y platicando, conociéndonos un poco. Al terminar, Jessica me pidió que fuéramos a su cuarto. Ella estaba emocionada por mostrarme el lugar en donde ella pasaba sus mejores momentos, su intimidad y su refugio del mundo.
Al subir las escaleras entramos a aquel lugar. El cuarto tenía un par de paredes de color negro. Iban en tono con las ideas y las creencias de Jessica. Estuvimos husmeando entre sus cosas. En las paredes había pósters, ropa muy extraña. Además, entre todo esto, hubo algo que me llamó mucho la atención y realmente hasta me dio miedo. Aquello era ni más ni menos que unas figurillas extrañas que parecían unos duendecillos. De verdad me llamaron tanto la atención que fue que le pregunté sobre estos. Oye Jessica, estos muñequitos están bien feos. ¿De verdad no te da miedo tenerlos aquí en tu cuarto? Me imagino que en las noches cuando te acuestas, estos muñecos te miran. La verdad es que yo de solo verlos ahora, hasta se me enchina la piel. A Jessica no le gustó mucho mi comentario. Sin embargo, sabía que no lo hacía con malas intenciones. Ante esto, me contestó. No tengas miedo, Laura. Estos son mis trolls. Son unas figurillas especiales, más que simples cerámicas. Debo decirte que estas tienen vida. Me quedé callada. Estaba realmente enrarecida con las palabras de Jessica, pero la seguía escuchando. Sé que es muy difícil que las personas puedan creer en estas figuras. Son mis trolls. Ellos me cuidan. Yo les cuido y también les doy de comer. Les hago sus rituales. Y de esta manera me han prometido que pronto voy a dejar de sufrir. Me lo han dicho en sueños. Pero va, ¿qué te estoy contando todas estas cosas? Tú ni siquiera crees. Y lo más seguro es que vas a terminar bien asustada. La verdad es que la curiosidad me estaba impregnando el alma, la mente, y le pedí a Jessica que continuara, que me contara más. Debo decirte, mi querida amiga, que he estado trabajando con estos trolls, y estoy segura que muy pronto me van a poder cumplir todo lo que yo les pida. De mí te acordarás, ya verás, mi querida Laura, ya verás. En ese momento cambiamos el tema, porque la mamá de Jessica nos invitó a ver una película. Terminamos aquella tarde y yo tomé el camión para ir a mi casa. Me quedé toda la noche pensando en todo lo relacionado con aquellos trolls. Me daba miedo y me preocupaba que aquellas figurillas pudieran darle un poder a Jessica. Fueron pasando los días y recuerdo que en una ocasión Jessica estuvo llorando todo el día en las clases. La razón es que un grupo de jóvenes liderados por Octavio, el tipo más nefasto de la escuela, habían hecho un grafiti en la parte de atrás del plantel, pero no era cualquier pinta, sino que se trataba de un dibujo realmente bizarro y burlesco que representaba a mi amiga Jessica. Le habían puesto una cara de cerdo y la habían pintado de una manera muy grotesca. Le habían dejado la boca abierta y colocaron un letrero que decía: "Te comeré. Te comeré". Esto en señal de burla por su sobrepeso. Aquello fue terrible porque los compañeros estaban tomándose fotos junto al grafiti, haciendo alusión a que mi amiga Jessica se los estaba comiendo. Aquello ya había llegado muy lejos, sobre todo porque los maestros no hacían nada. Prácticamente dejaron que mi amiga sufriera aquel acoso, aquellas burlas. Ese día Jessica se sentía tan mal que agarró sus cosas y se fue para su casa. Ya no quiso regresar ese día. Al salir estuve marcándole una y otra vez, pero no me respondía al teléfono. Sabía que mi amiga necesitaba de mi apoyo, pero era imposible. Ella estaba cerrada al diálogo, a la comunicación. Los días siguientes mi amiga Jessica no se presentó a la escuela. La maestra nos indicó que su mamá había reportado que estaban buscando otra escuela en donde meterla. Jessica estaba cansada del acoso, del bullying. La verdad es que me entristeció saberlo. Le había tomado gran cariño a mi amiga. Por eso es que a la salida de la escuela le volví a marcar por teléfono. Estuve insistiendo una y otra vez, pero nada. Me vi obligada a tener que ir a su casa. De esta manera estuve tocando, y cuando su mamá salió, ella me permitió subir al cuarto de mi amiga. Cuando toqué, la verdad me sentía muy apenada. Estaba invadiendo su espacio personal. Aún así, Jessica, muy triste, me recibió. Me permitió entrar a su habitación. El diálogo no fue mucho. Jessica estaba muy callada. Le expresé mi sentir sobre la situación y le dije que yo la quería mucho, que le tenía mucho cariño y mucho respeto, y que a mí se me importaba su sentir.
el que estuviera bien. Pero al parecer Jessica estaba un tanto molesta con todo el mundo, que me respondió un tanto grosera. Yo también te quiero, Laura, pero ahorita no es el momento. Tu lástima no me sirve. Yo necesito hacer algo con esto, porque si no, el día de mañana otras personas seguirán faltándome al respeto. Por ahora, mira, te voy a contar un secreto. Acércate para acá. Jessica me fue acercando hacia un punto, mejor dicho, hacia un rincón de su habitación. Ahí sobre el piso, tenía una figura de uno de esos duendecillos. Aquel tenía un machete en la mano. Recuerdo perfectamente que había unas velas a su alrededor, y sobre aquel machete estaba encajada una fotografía de Octavio, el muchacho aquel que le había provocado el bullying. Te compartiré este secreto, Laura, pero por nada del mundo se lo digas a nadie, porque de ser así, entonces también a ti te veré como una enemiga. Mira, observa esto. Quiero que también seas testiga del gran poder que tienen mis figuras. De mí te acordarás, pero de que a Octavio le pasa algo, vas a ver que sí. En ese momento, creí que mi amiga Jessica estaba loca. Sin embargo, le di por su lado. Le dije que le apoyaba, porque no era justo todo lo que le estaban haciendo. Le di un abrazo y le pedí de favor que no se saliera de la escuela, porque la extrañaba, que lo pensara bien. Esa tarde me despedí de mi amiga, me fui para mi casa. En los días siguientes de la semana, Jessica no se presentó a la escuela. Había mucha incertidumbre sobre su situación. Sin embargo, aquel día, después del almuerzo, algo muy extraño comenzó a pasar en el salón de clases. Octavio, aquel muchacho que era el acosador principal, recuerdo que de estar sentado en su banca, pidió permiso para ir al baño. Después se levantó, pero algo no andaba bien con él. Las manos comenzaron a temblarle muchísimo. Empezó a decir que se sentía mal, que sentía se iba a desmayar. De pronto es como si se le hubieran ido las fuerzas de los pies y cayó hincado al piso. Con las manos trataba de sostenerse, pero estas también se le estaban debilitando. De pronto de su boca comenzó a salir mucho vómito, pero no era cualquier vómito, porque llevaba una gran carga de sangre. Aquella imagen era realmente asquerosa y terrible, muy desagradable. Le salía vómito con sangre de la boca y también de la nariz. Todos comenzamos a gritar y la maestra, en su desesperación, trató de auxiliarlo. Pidió que llamaran a la enfermera de la escuela, pero como ésta estaba almorzando, entre varios de los compañeros, tuvieron que llevarse cargado a Octavio. La situación era terrible, porque cuando lo vi por última vez, él prácticamente estaba casi inconsciente. Tenía los ojos en blanco y la sangre le escurría de la boca. Llevaba ya toda la ropa manchada, también las manos. Fue un momento muy perturbador y una imagen que hasta la fecha no he podido olvidar. Aquellos compañeros llevaron a Octavio hasta el automóvil de uno de los profesores, quien rápidamente llevó a Octavio al hospital. Sin embargo, lamentablemente ahí ya no hubo nada que hacer. Cuando Octavio llegó, lo declararon muerto. Él no sobrevivió a aquello que le estaba pasando. La verdad no sabía qué era, pero al recordar las palabras de Jessica, me di una idea. Aquel día nos mandaron a nuestra casa. Se nos dio la información sobre el funeral de Octavio y también de su entierro. A los de la clase nos llevaron para estar ahí con él, para acompañar a su familia. Un par de días después, recuerdo que Jessica regresó al salón de clases. Se le veía diferente, mucho más segura, un tanto más empoderada. Aquel día, como era pensado, compartí el receso con ella. Ahí estuvimos platicando, y comenzó a contarme que, a través de la magia que hizo con aquel troll, fue que le pasó la tragedia a Octavio. Ella se lo deseó. Ella le puso ese mal en forma de venganza. Me dijo que a partir de ahí cualquiera que se metiera con ella iba a pagarla muy caro. Los siguientes días ya no me sentía cómoda estando cerca de mi amiga Jessica. Tuve que pedirle a mi madre que me cambiara de escuela. Y cuando Jessica me preguntó la razón, le dije que simplemente mis papás se iban a cambiar de casa y nos quedaba más cerca la otra. Me despedí de Jessica fingiendo que todo estaba bien, que la iba a extrañar y que nos escribiríamos. Sin embargo, ya no fue así. Le perdí el rastro.
Yo no quería ser cómplice de todas las cosas oscuras que estaba haciendo con magia negra. No quería saber nada de ella ni de sus oscuros trolls. Con esto que viví aprendí que en la vida hay cosas realmente misteriosas, fuerzas con las que no se debe jugar, que no se deben tentar. Las cosas pueden acabar muy mal para las víctimas o para quien use aquel poder. Sé que muchas personas usan esas figurillas para el bien, para protección o para cualquier otra finalidad. Sin embargo, en este caso conocí a alguien que hizo para todo lo contrario. Sé que sonará muy extraño o quizá una casualidad lo que pasó en esta historia. Sin embargo, eso lo dejaré a su juicio personal. Fue para un tiempo en el que mi papá se quedó sin trabajo. La verdad es que la desesperación llegó al hogar. Mi madre, por su parte, estuvo buscando por aquí y por allá. De lo único que encontró trabajo fue de ayudante de limpieza en un edificio, el cual tenía unos despachos de abogados. Mi papá estaba muy mal. A él sí le costó mucho más trabajo, porque él estaba enfermo de los riñones. Su nivel de energía ya no era el mismo, y ya en ningún lugar lo querían contratar. Al final de lo único que encontró trabajo fue de velador. No le pagaban mucho, pero tampoco ese trabajo requería mucho esfuerzo. Nosotros aún éramos niños, y con el sueldo que mis papás obtenían, realmente era muy difícil sobrellevar las cosas, las colegiaturas, la comida, las necesidades de ropa y demás. Por ello es que mi madre comenzó a preocuparse mucho. Una tarde recuerdo perfectamente que la vecina llamada Doña Leti llegó a la casa con mi mamá. Ambas estaban muy misteriosas. Mi papá no se encontraba en ese momento, y a nosotros, los niños, mi mamá nos pidió que nos subiéramos al cuarto, que no nos moviéramos, porque la señora Leti y ella iban a estar platicando de cosas muy importantes. Mis hermanos prendieron la tele y se distrajeron, pero yo no. Sabía que mi madre y la señora algo se traían entre manos. De esta manera es que de escuchar los murmullos que provenían del piso de abajo, me quité los zapatos y fui caminando lentamente. Fui recorriendo un par de escalones hasta que llegué a un punto donde podía ver lo que estaban haciendo. Me aseguré de que no me miraran, pero lo que yo observé fue que la señora Leti había sacado de una bolsa negra 3 figurillas que estaban cubiertas con un papel café. Cuando las fue desenvolviendo, vi que se trataban de algo así como unos duendes. Se trataban de figurillas realmente feas, con un aspecto muy desagradable. Me dieron escalofríos de solo verlas, y sobre todo, cuando escuché aquella plática que mi madre y la señora Leti tuvieron. Mira, Concha, escúchame muy bien. Este troll que ves aquí te va a ayudar mucho para que tengas trabajo, para que te vaya mejor, para que siempre tengas dinero. Este otro de aquí de en medio es el del amor. Con este te aseguro que vas a recuperar la pasión con tu marido y vas a dejar de tener sospechas de que tiene amantes y no sé qué más. Este último que ves por este lugar es el de la salud. Con este, te aseguro que tu familia va a estar bien siempre, incluido tu esposo. Ya ves que dices que está malo de los riñones. Te aseguro que se te va a curar. Lo único que tienes que hacer es seguir este ritual que te dejaré aquí apuntado. Eso sí, no falles, porque donde lo hagas, a los trolls no les gusta. Ellos se pueden molestar y te pueden hacer la vida muy difícil. De lo contrario, mientras los trates bien, los consientas, los hagas sentir como si fueran tus bebés, ellos no te van a hacer nada. Al contrario, van a estar a tu servicio. Por la forma en la que se comunicaban la señora Leti y mi mamá, estaba consciente de que aquello no era algo tan bueno. Algo malo debía haber en eso, algo oscuro y quizás hasta siniestro. Total que mi madre, desconozco en qué lugar había guardado aquellos trolls, en qué momento les hacía las oraciones. Sin embargo, sabía que ella había venerado aquellas figurillas, porque de un momento a otro, en su trabajo, comenzó a irle muy bien. Aparte de estar trabajando en aquel edificio, una de las abogadas, de las más reconocidas, se hizo amiga de mi madre. De este modo la llevó a trabajar a su casa, solamente en ratos y no todos los días, pero le pagaba muy bien. Además de que cada quincena le regalaba una despensa bastante bien surtida a mi mamá. Honestamente, los tiempos comenzaron a cambiar para nosotros, porque incluso mi papá hasta se empezó a sentir mejor de salud.
De este modo se consiguió otro trabajo, y para ese momento, el dinero ya no era tema de preocupación en la casa. Mis papás parece que se dieron un segundo aire. Andaban muy románticos para allá y para acá. La vida era perfecta. Teníamos un nivel de vida estable. Estábamos contentos y felices. Incluso hasta olvidé todo el tema aquel de las figurillas de los trolls. Pero, como toda la verdad siempre sale a la luz, en una ocasión, mi padre estaba buscando los papeles de la camioneta porque la iba a vender. Él pensaba comprar una mejor, pero de andar hurgando ahí en el closet donde estaban todas las cosas, accidentalmente descubrió las figurillas de los trolls que mi madre tenía bien escondidas. Al parecer mi papá se sorprendió y también se decepcionó de aquello, porque más allá de encontrar las figurillas, encontró algunas cartas en las que mi mamá les hacía las peticiones. En aquellos textos mi madre, en su puño y letra, le contó a los trolls todo lo que estábamos pasando, hizo las peticiones y todo lo dejó por escrito. Mi papá lo leyó absolutamente todo, y esa tarde fue cuando todo cambió. A ver, Concha, ven para acá. Necesito que me expliques qué es esta estupidez. ¿En qué pendejadas estás metida? Mi mamá, muy temerosa y asustada, sabía que ya la habían descubierto. Llegó como un perro con la cola entre las patas y confrontó a mi papá. Ay, gordo, perdóname. La verdad es que no sabía que algún día ibas a descubrir esto. Era mi secreto. No quería que te enteraras, pero ahora te voy a contar toda la verdad. Mi mamá comenzó a decirle todo. Le dijo a mi padre que aquellos trolls eran milagrosos y que gracias a estos es que la situación en la casa había mejorado. Pero al parecer, a mi papá no le gustó aquellos argumentos que mi mamá decía. ¿Cómo se te ocurre, Concha, que por estos pinches monos mugrosos es que la situación ha cambiado? ¿Y dónde queda nuestro esfuerzo? ¿Acaso tenemos cara de estúpidos o qué? Me avergüenza mucho que hayas caído en estas ridiculeces. Y seguramente todo fue obra de la Leti. Pinche vieja. Sabía que nomás venía a visitarte para traerte puros argüendes y para meterte toda esta mierda en la cabeza. Pero ahorita vas a ver, te voy a demostrar que estos pinches muñequitos no tienen nada que ver con lo bien que nos está yendo. Mi mamá comenzó a gritar. La casa se dejó envolver en un alboroto y mi padre agarró cada una de las figurillas, las colocó en el suelo y con otro objeto las comenzó a golpear. De esta manera, las figurillas de los trolls comenzaron a quebrarse en 1000 pedazos. Mi mamá estaba arrodillada ante estos, lloraba desconsoladamente. Mientras tanto, mi papá se burlaba y se salió de la casa. En sus manos llevaba los papeles de la camioneta, la cual estaba a punto de vender. Aquella tarde, mi papá se habrá tardado unas 3 o 4 horas. Estaba haciendo los trámites de la entrega, y como no teníamos camioneta de momento, cuando mi papá terminó aquella transacción, se regresó caminando a la casa, o al menos esa era la idea. Lo digo de esta forma porque él, al venir caminando cerca, iba por la acera muy tranquilo. En su mochila llevaba el dinero, pues en un par de días a él le iban a entregar la camioneta, que no era nueva pero era mucho mejor. Todo aquel ritmo triunfante con el que andaba mi padre terminó en algo que fue todo lo contrario. Fue trágico. Y lo digo porque, de andar por la acera, un carro que venía a toda velocidad, al parecer con un conductor bastante ebrio, perdería el control. Aquel auto subió hasta la acera y arrolló a mi papá. Lo estampó contra una pared y después mi padre cayó al piso. Por fortuna el auto no le pasó por encima. Sin embargo, el estado en el que quedó mi padre fue terrible. Cuando nos mandaron llamar para ir a verlo, ya estaba llegando la ambulancia. Se lo estaban llevando para internarlo. Mi padre sufrió múltiples fracturas en el cuerpo. Duró varias semanas internado en aquel hospital. Y la cuenta fue tan grande que realmente ni siquiera con el dinero de la camioneta que había vendido nos alcanzó para pagar sus curaciones. Además de esto, por la complicación y todos los medicamentos que se le estuvieron poniendo, la situación que él ya traía en sus riñones se complicó. Y de esta forma, cuando lo dieron de alta, mi papá no duró mucho. Él murió a las pocas semanas. Lo que se me hace curioso de esta situación es que cuando investigué sobre aquellos trolls, se mencionaba que eran vengativos,
si es que no se les cuidaba o se les ofendía. Esto me llevaba a pensar en las coincidencias, en que mi padre había quebrado las figurillas, y horas después, mi padre había sido hospitalizado por tantas fracturas. Definitivamente aquello había sido obra de las energías oscuras de aquellas figuras. Pero lo peor de todo esto es que ahí no acabarían las cosas. Después de la muerte de mi padre, mi madre seguía trabajando con aquella abogada. Sin embargo, no sería por mucho tiempo. Aquella mujer terminaría acusando a mi madre de robo. Sí, a la mujer se le perdieron 30,000 pesos. Y yo no sé si mi madre realmente los robó. Ella siempre argumentó que no fue así. Sin embargo, la despidió y le metió una demanda, en la cual aquella mujer era consciente de las condiciones económicas de mi madre. Por ello, es que obligaron a mi mamá a que constantemente estuviera pagando una cantidad, ya fuera mínima, pero que con el tiempo pudiera lograr reponer el dinero que se había extraviado y que se había dicho ella robó. A partir de ese momento las cosas se fueron otra vez en picada. Mi madre era la única entrada de dinero que teníamos, y las cosas comenzaron nuevamente a escasear. Así fue durante muchos años, hasta que mis hermanos y yo por fin comenzamos a trabajar. La cosa mejoró un poco. A la fecha tenemos una estabilidad. Sin embargo, nunca hemos podido salir de cierto nivel de vida. Es como si algo nos frenara, una energía extraña. Incluso nos hemos hecho limpias, pero la cosa no va más para allá. Siempre he creído que mi madre llevó la maldición junto con aquellas figurillas de los trolls. Nunca debió meterse con esas cosas, porque ahora sé que lo estamos pagando caro. Han pasado los años y no hemos podido librarnos de aquel mal. En fin, así son las cosas. Solamente les recomiendo que si llegan a comprar o adquirir uno de estos, tengan cuidado, porque no siempre las cosas salen bien. Esos muñequitos son bastante rencorosos, y en una de esas, incluso pueden perder hasta la vida. Siempre he creído que lo mejor es encomendarse a Dios, porque Él es el único que puede abrirnos los brazos de la felicidad, del amor, de la riqueza y de la abundancia, y confío plenamente en que con su ayuda podremos superar esta situación. Sé que podrá parecer absurdo lo que les he contado, sin embargo lo dejo a su consideración. Ustedes sabrán si creen en esto o no.